Aleluya. Le damos toda la gloria a Dios. Bendecimos su santo nombre. Él es bueno y Él es maravilloso. Y es un gusto, hermanos, estar conectados con ustedes por medio de esta transmisión y también en el Espíritu. El día de hoy es importante adorarle a nuestro Dios. Sabemos las limitaciones que hay al que tú, en el que tú escuches una alabanza de esta manera, nada más en tu dispositivo, en tu televisor. No es lo mismo, lo sabemos, pero te vamos a invitar a que no seas un espectador. Este no es un show, este no es un concierto. No estamos tocando para la iglesia, estamos tocando para Dios. Y este es un momento en el que te vamos a invitar a que tú te conectes en adoración con nosotros, podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dice su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Te parece que entramos en un ambiente de alabanza y adoración? Y ahí en tu lugar donde estás, levanta tus manos y empieza a darle gloria a Dios.
Hoy la iglesia sube, hoy la iglesia sube al lugar de adoración. Hoy la iglesia sube, sentados en lugares celestiales con Cristo. Tuyo es el Rey. Es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Dile, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Así, porque tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. El cielo, tu nombre es santo, tu nombre es santo. Que venga tu reino y tu voluntad. Oh Padre, del cielo, tu nombre santo es, que venga tu reino y tu que venga el fin aquí como el cielo, que venga el reino. Que venga hoy, que venga hoy, que venga, que venga hoy, que venga, que venga. Una vez más, que venga hoy, que venga hoy. Vamos, porque tuyo, oh, porque tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo
es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Ahí en tu casa, en donde estés viendo esta transmisión, vamos, levanta tus manos y dile que venga hoy, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo, que se haga tu voluntad. Establece tu reino, establece tu reino, establece tu voluntad. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Última vez. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Con todo tu corazón. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre.
es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Gracias. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito eres, Dios. Vamos a apoyarnos. Yo sé que nosotros no los vamos a oír, pero van a apoyarnos con sus palmas ahí en sus casas. Vamos a darle gloria a Dios con alegría, con gozo. Aleluya. Sí. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Aleluya. Vamos a decirle increíble, invencible. Increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, Dios, solo con tu corazón, tú eres increíble. Invencible, Dios, solo tú eres increíble, invencible, Dios, solo tú. Eres increíble, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás.
bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Así, bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir de su amor. Nunca termina y su amor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estoy. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su amor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 siempre fiel. Eres siempre fiel. Adoramos a Él, porque Él es siempre fiel. Él es bueno, aleluya. Son mis manos, alzo mis manos al Cordero, alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Una vez más, alzo mis manos. Alzo mis manos al Cordero, alzo mis ojos a la cruz. Fe en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de manos y usted, un río de amor.
Pueblo de gloria y salvación, cantamos santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios, yo tengo libertad, yo tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad en ti. Alzo mis manos al Cordero. Alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Grito de gracia está fluyendo de mis manos, gritos que un amor. Dios de gloria y salvación, cantamos santo es el Señor, nadie como tú, Hijo de Dios, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Tengo libertad, amor, cantamos santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, cantamos santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios, hoy tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, cantamos santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios, hoy tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, cantamos santo es el Señor, nadie como tú, Hijo de Dios, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad en ti. Santo eres tu Señor. La tierra pasa, tu amor se mantendrá, solo es
muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que has hecho en amor, respondemos a ti, que damos ya, Cristo te amamos. Cuanto nuestro corazón te adora a ti. Oh, si de Cristo te amamos. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón por ti. Te adora a ti. La tierra pasa, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Muerto levantará, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Lo que tú has hecho, Lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, te damos yo, te amamos, cuánto te amamos, nuestro amor te adora a ti. De Cristo, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti. Por a ti. Te adoro a ti. Cristo te amamos.
nuestro corazón te adora a ti. Cristo, te amamos. Dile ahí en tu casa, te amamos, Dios, te amamos. cuánto te amamos, Dios, amamos. Nuestro corazón te adora a ti. Cristo, Cristo, te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón te adora a ti. Te adora a ti. te adoramos. Haces nuevo todo, lo haces nuevo, yo te seguiré por siempre. Todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, yo te seguiré por siempre. Todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, yo te seguiré por siempre. Todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, yo te seguiré por siempre. Santo, tú nos haces nuevo, tú nos haces nuevo, que no hay nada. Dile, renuévame, renuévame. Porque este tiempo es para un renuevo, Señor, renuévame.
de los vicios, de las costumbres, de los pensamientos, de todo aquello que no me deja ir más adelante. Tú todo lo haces nuevo. Tú todo lo haces nuevo. Renuévame, Señor. Renuévame, porque el que se meta en el río, dice el Señor, vivirá. El que se sumerja en el río vivirá, dice el Señor. Porque ciertamente estos tiempos, dice el Señor, han menguado tu vida. Porque ciertamente estos tiempos han quitado la fuerza de tus piernas para seguir caminando, pero hoy es un día de renuevo, dice el Señor. Porque al meterte, al sumergirte en el agua, dice Dios, tú vas a recibir una nueva vida, dice Dios. Porque la vida nueva es cada día, dice el Señor. Porque la vida nueva se recibe cada mañana, dice el Señor. Porque nuevas son mis misericordias cada mañana, dice Dios. Tú sabes en dónde está la fuente de la vida, dice Dios, pero no te has querido acercar. Tú sabes en dónde está la fuerza. Tú sabes en dónde se halla el gozo. Tú sabes en dónde puedes adquirir firmeza. Pero te han agobiado las cosas de este mundo, dice el Señor. Ahora quita las cargas, dice Dios, y sumérgete en la vida que te da mi Hijo. Y sumérgete en el río del Espíritu para que vivas, dices. Es nuevo todo, gracias nuevo, seguirte por siempre. Todo, gracias nuevo todo. Gracias, todo, gracias nuevo todo, gracias nuevo yo que seguiré por siempre.
Mi corazón arde por ti. Mi corazón arde por ti. Dile, mi corazón arde por ti. 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 Aleluya. Es momento de volver, dice el Señor. Este es un tiempo de volver. Este es un tiempo de frescura. Vamos. Necesitamos recordar ese tiempo en donde el corazón ardía. Donde el corazón ardía por el Señor. Volvamos al primer amor. Vamos, mi corazón. Mi corazón arde por ti. Mi corazón arde por ti. Dice, y mi ser arde por ti. Y mi ser arde por ti. Y mi ser arde por ti. Y mi ser, y mi ser arde por ti. Mi ser arde por ti. Y mi ser arde por ti. Deja que el Señor te ministre, vamos. Te amamos, Dios. Arde por ti, mi corazón.
De rodillas ante ti, yo declaro eres mi vida, nada es sin ti, nadie me ama, susténtame con tu hoy te adoraré. La segunda igual. Hoy te adoraré. Te adoraré. Aquí estoy adorándote, lo que soy, te adoraré. Y en espíritu y verdad, son mis manos adorando. Aquí estoy adorándote, por lo que soy, te adoraré, y en espíritu y verdad, son mis manos adorándote. Toma la ofrenda. Toma la ofrenda que traigo, de rodillas ante ti, yo declaré vida, nada es sin ti, nadie malo y amé, siéntame tu alma, y te adoraré. Hoy te son mis manos adorándote. Voy a adorarte a ti por siempre, voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti por siempre, voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti por siempre, voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti
por siempre. Una vez más, voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Aquí estoy, adorándote, por lo que soy, te adoraré. Y en espíritu y verdad, son mis manos Muy bien. Van a empezar a tengo algunos acetatos, pero hace como 26 años, vine por la segunda vez aquí a México. En aquel entonces era soltero. Y venía viajando con un hermano que era misionero aquí a México por más de 50 años. Y Dios lo había usado para levantar muchas obras aquí en el sur de México, y pues quería conocerlo, quería convivir con él, quería pasar tiempo con él. Uno de mis amigos en la universidad, estuve en la última año en la universidad y venía aquí a México a la expectativa. Sentía que Dios me había llamado fuera de los Estados Unidos, pero en aquel entonces no supe exactamente dónde. Y ese hermano que había sido misionero aquí en México por tanto tiempo, había invitado a mi amigo a venir aquí a México, y él me habló y dijo: Marcos, ¿quieres ir conmigo a México? Y tenía el tiempo disponible y contaba con unos billetes, ¿verdad?, para costear el viaje.
Entonces le dije, claro que sí, me gustaría ir a México, porque nunca he salido fuera del país, y llegamos aquí a México y el hermano, que a lo mejor muchos lo conocen aquí, el hermano Earl Kellum, que ya murió hace unos años, y él era muy amigo con Roberto Ewing. De hecho, ambos eran de la misma iglesia en Texas. Y me acuerdo muy bien que nos mostraba muchos lugares aquí en el sur de México. Y él hablaba únicamente con mi amigo. Y estaba diciéndole, ¿sabes qué? Aquí hay un reto muy grande, queremos levantar una obra aquí. Y luego señalaba otro lugar, dice, pues tenemos una necesidad aquí. Y nunca me habló en todo ese tiempo. Y de hecho yo estaba atrás, y mi amigo iba adelante en la camioneta con el hermano, y yo me esforzaba para oír lo que estaba diciendo, y pensé en mí, si tan solo que me dijera, Marcos, hay un gran reto aquí en este lugar y quiero que lo pienses, pero ni una vez. Yo estaba diciendo, solo, dame una sola palabra, dice, dirija una sola palabra a mí, y bueno, seré aquí, pero ni una. Todo el viaje que anduvimos, fuimos a la Tierra Caliente, al estado de Michoacán, al estado de Veracruz, al estado de Chiapas. Anduvimos en Morelos, en Guerrero, y bastantes lugares, y pensé, dice, ¿por qué no me habla a mí? Y en eso sentí que el Señor me habló y me dijo, Marcos, si estás dispuesto y obediente, comerás lo mejor de la tierra. Y yo le dije, bueno, de lo primero, Señor, yo estoy dispuestísimo, estoy tan dispuesto, Señor, pero luego obediente. Entonces vas a comer de lo mejor de la tierra, ¿no? Entonces regresé y me comuniqué con el hermano, le dije que sentía que Dios me estaba llamando aquí a México, y él me dijo que él iba a orar sobre eso, y oró sobre eso y me invitó nuevamente, y entonces esta vez regresé aquí a México con mi esposa. Quería que ella también conociera el país aquí. Quería, como dicen en Iguala, que tomara el agua de tamarindo, porque el que toma el agua de tamarindo nunca sale de Iguala. Y ya llevamos más de 16 años en Iguala, entonces es efectivo, ¿no? Quería que conociera el país y la obra aquí, y ya después ya de 25 años aquí en México, y ya 5 hijos que han crecido aquí, y mucha bendición. Doy gracias a Dios por el privilegio que Dios me ha dado de conocer a mi familia mexicana, y pues en esos días también a mi familia francesa. Y Dios ha sido tan bueno, y digo eso porque recién llegado nos tocaba levantar nuevamente el fundamento de una iglesia en Minatitlán, Veracruz. Era una iglesia bien levantada, bien establecida, pero querían ampliar la iglesia. Entonces decían que solo tenían que modificar algunas cosas, y que iban a levantar otros muros más grandes, y luego colar un techo, y luego el segundo piso. Pero luego descubrieron que el fundamento estaba muy mal. Y dijeron, no, es que nos va a costar menos si empezamos desde el principio. Porque si tratamos de hacer ajustes, si tratamos de modificar el fundamento, no nos va a salir bien el asunto. Y les digo eso porque ya empezamos a quitar el fundamento anterior. Descubrimos que así era muy pobre, carecía de varilla, el cemento era muy pobre, no tenía la profundidad suficiente. Y les pido que pasen para iniciar en Jeremías 1. Jeremías 1, versículo 10. Y la Biblia dice aquí, mira que te he puesto en este día, Jeremías 1,
versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos. Y luego dice, para arruinar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Y me di cuenta que qué tan difícil es quitar un fundamento que está mal puesto. Qué tan difícil es que uno llega, aunque llegamos ahí con los picos, con los marros, con muchas ganas, pasaban días tratando de quitar, de derribar, de sacar, de arrancar ese fundamento que no estaba bien puesto. Y les digo eso porque la convención se trata, ¿verdad?, de la restauración del orden divino. Y me quiero dirigir en el tiempo que me toca al principio. ¿Cómo iniciamos conforme el modelo divino? Porque muchas personas me preguntan, dice Marcos, ¿cómo podemos discipular a la gente? ¿Qué debemos enseñar primero? Debemos como fundar la iglesia, cómo debemos cimentar la iglesia. Y a través de los años he visto tantas iglesias y tantas obras que realmente el fundamento está mal puesto. Y exactamente lo que dice Jeremías aquí, que uno a veces tiene que pasar tiempo quitando lo anterior para poder plantar y sembrar al final. Uno pasa casi 2/3 del tiempo arrancando eso, derribando ese argumento, ese pensamiento, esa cosa que no está bien, para luego poder plantar y sembrar. Entonces yo siento que en la restauración del orden divino, Dios siempre quiere que empecemos bien. Y la Biblia nos muestra claramente, ¿verdad?, cómo debemos empezar. Siento que la Biblia nos muestra, que nos da como un diseño tan precioso. Pero muchas veces pensamos que a lo mejor que podemos como modificarlo, que podemos ajustarlo, que podemos hacer otras cosas. Y a veces decimos, bueno, es muy claro, es muy sencillo lo que está diciendo aquí. Y vamos a llegar a eso, ¿no? Pero la cosa es que cuando iniciamos bien, luego eso como nos asegura que vamos a terminar bien. Y como un arquitecto divino, Dios mismo como un arquitecto divino, orden divino, en el orden de Dios, Dios siempre pone su mirada primeramente en el fundamento. En el fundamento. La Biblia dice en Éxodo 25:40, nada más dice, mira, cuando Dios estaba hablando con Moisés, y hazlo conforme el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y yo siento que claramente, ¿verdad?, cuando hablamos del orden divino, estamos hablando de un modelo. Y si edificamos conforme a ese modelo, si hacemos lo que Moisés hizo, entonces esperamos lo que esperó Moisés. Al final de Éxodo, ¿qué pasó? La manifestación de la gloria de Dios. Que la presencia de Dios va en aumento, ¿verdad? En las familias, en la iglesia, en la sociedad. Empezamos a ver el respaldo de Dios cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Les pido rapidito que pasen ese otro texto más antes de empezar así. Es en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas. Y siento que podemos relacionar la frase las sendas antiguas precisamente al fundamento, al modelo, ¿verdad?, establecido de Dios, cual sea el buen camino y andar por él, y luego ¿qué hallaremos? Y lo que falta hoy en día es realmente un descanso permanente en la vida de la iglesia. Hay mucho temor, hay ansiedad, hay incertidumbre, hay inestabilidad, luego hay divisiones y nos preguntamos ¿qué nos pasa?
Y la cosa es que cuando andamos en las sendas antiguas, cuando construimos, cuando edificamos, ¿verdad? Conforme al modelo de Dios, luego, ¿cuál es la cosa que siempre nos va a acompañar? Reposo. Reposo de Dios. La paz de Dios que permanece y que gobierna en nuestra vida. ¿Verdad? Que luego que vemos el respaldo de Dios en un reposo, en una confianza, en una certidumbre en medio de tiempos angustiosos, en medio de tiempos difíciles. Tantas cosas que escuchamos hoy en día, ¿verdad? Que dice hay que hacer la cosa de esa manera, a veces tantos patrones y tantas cosas. Y estamos siendo como bombardeados y siento que Dios nos está como retando nuevamente a que renovemos, que retomemos algo que conocemos. Y no vengo diciendo ni una cosa nueva en esta mañana, sino vengo para quizás refrescar algo que hemos conocido, algo que hemos recibido, pero que retomemos nuevamente. Y que vemos la importancia, ¿verdad?, de edificar a la manera de Dios. Como ministros, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto aquí, y les pido, ¿verdad?, que pasen aquí a Colosenses 1, y vamos a leer versículos 28 y 29, Colosenses 1, 28 y 29. Dice, el cual anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando en toda sabiduría, ¿para qué? Para que presentemos. Y sabemos que Dios nos ha levantado como ministros. Dios nos ha llamado, ¿verdad? Dios nos ha capacitado, ¿verdad? Para que presentemos las personas que están bajo nuestra responsabilidad, que como perfectos, como maduros, ¿verdad? Y luego dice Pablo ahí, en lo cual, dice, trabajo que combatiendo según la operación de Él, la cual obra que poderosamente, aleluya. Yo doy gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por la presencia tan real del Espíritu en nuestra vida. Porque si queremos presentar cada hombre, cada mujer como perfectos, como completos, como maduros delante de Dios, con ese anhelo de ser parte de la novia de Cristo, que es una lucha. Requiere mucho trabajo, ¿verdad? No hay atajos, no hay la forma sencilla que decimos, no, que vamos a tomar un curso de 10 semanas y que después de las 10 semanas ya pases al segundo paso y luego, como un paquete. Sino es un proceso que requiere trabajo, que requiere que veamos el modelo con claridad, que veamos como Moisés, ¿verdad? Con claridad lo que Dios quería que él levantara. Que lo vemos, que lo palpemos, que decimos, Señor, así vamos a edificar conforme al modelo así que tú nos muestras. La Biblia luego nos dice en Hebreos 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y aparece la palabra igual. Dice, vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Y como ministros, Dios quiere que presentemos cada hombre como perfecto delante de Él. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es por eso, es una de las razones, no la única, la restauración del orden divino. Porque luego Pablo nos dice aquí, creo que Pablo fue el autor de Hebreos, pero lo dice aquí que vamos a la perfección y dice no echando otra vez ¿qué? El fundamento. Entonces, la primera cosa que vemos con el orden divino es algo que tiene que ver primeramente con el fundamento. Y que nos preguntamos qué tal está el fundamento espiritual en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de la gente que estamos levantando. Porque sabemos que tarde o temprano ese fundamento será ¿qué? Probado.
Vendrán las tormentas, vendrán las inundaciones, vendrán los ataques demoníacos, vendrán las cosas para ver la calidad del fundamento. Y yo veo sinceramente en estos días, ¿verdad? Muchas veces un fundamento que es muy pobre. Muy pobre, y se debe a que no hemos, ¿verdad?, edificado el fundamento conforme el modelo de Dios. Yo voy a manejar, ¿verdad?, la palabra fundamento, pero quizás otra frase, ¿verdad?, que manejamos también sería que empezamos con lo que llamamos las doctrinas leche. ¿Qué son las doctrinas leche? Las doctrinas leche, ¿verdad?, forman el fundamento. Si no empezamos, si no enseñamos bien, si no es así, si no lo hagamos conforme a lo que Dios nos dice aquí, ¿cómo pensamos, verdad, que vamos a poder levantar encima una casa que realmente glorifica a Dios? Y sobre todo, verdad, como dice la Biblia, que para que podamos resistir en el día malo, que estemos firmes. Entonces quisiera, verdad, ir hacia el principio, ¿verdad? Y que de ahí vamos a empezar a Efesios 4, ¿verdad? De 11 a 13, el hermano Isi compartió en la mañana que uno de los propósitos de los 5 ministerios es lo mismo, para perfeccionar a los santos. Dios dio dones, Dios dio el ministerio quíntuple. ¿Para qué? Para que, ¿verdad?, se presentemos cada hombre como perfecto, maduro, completo delante de Dios. El ministerio quíntuple para capacitar al pueblo de Dios, para cimentar la gente bien, de modo que la gente empiece a hacer la obra del ministerio y para edificar la iglesia de Cristo. Entonces, si pasemos al que sigue. ¿Dónde se empieza? Con el fundamento. Si pensamos, ahora, ¿qué voy a hacer con la gente, verdad, que Dios me está dando? Hay que empezar con el fundamento. Seguimos. Ahora quisiera empezar desde abajo el texto que conocemos bien en 1 de Corintios 3, versículos 10 y 11. La Biblia dice, Pablo está diciendo aquí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse que el fundamento. Y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es Jesucristo? Sí, podemos regresar a la... Ahora, si pasamos a leer en Lucas 6, de 46 a 49, y es una historia que conocemos muy bien, solo quiero darle otro enfoque aquí. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice, ¿por qué me llaman Señor y Señor y no hacen lo que yo digo? Y dice 3 cosas muy importantes que siento que son como 3 características. O a veces siento es como una plomada divina que Dios nos da para medirnos. Tanto que enseñamos y a las personas que nos oyen. Y Jesús habla 3 cosas muy sencillas aquí. Y dice, ¿verdad? Es semejante a aquel. Y dice, número 1, el que viene a mí. El que viene a mí. Ahora sabemos que Cristo Jesús es el fundamento. Entonces venimos a Él. Y siento que la primera cosa que nos habla esa frase es acerca de la intimidad con Él. Venimos a la persona de Cristo. Entonces uno que quiere poner un buen fundamento es alguien que está, ¿verdad?, enseñando a la gente a través de las doctrinas, que cada doctrina que siempre nos encamina a Cristo. Siempre nos encamina a fomentar una intimidad que crece. Entonces, a la persona de Cristo. Luego, la segunda cosa, y el que me oye. La segunda característica aquí es los principios de Cristo.
que empezamos a oír claramente, ¿verdad? La palabra de Dios, la verdad de Dios. Y luego la tercera cosa, la tercera característica de un buen fundamento es, y dice, y la persona que las hace. Y siento que eso me habla de la práctica de Cristo. Entonces, cualquier buen fundamento siempre contiene esas tres características, ¿verdad? De la persona que viene a Cristo, está cultivando la intimidad con Dios, está creciendo en la palabra, en los principios de Cristo, y está poniendo la palabra que por obra. Porque la persona que levantó su casa sobre la arena cumplió bien en las primeras dos características. Era la persona que también vino a Cristo, era la persona que oyó claramente, ¿verdad?, los principios de Cristo, pero luego que no hacía la misma palabra. Y por lo tanto, luego el Señor dijo, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, pues hemos hecho muchas cosas en tu nombre. Pero el Señor dice, mire, el asunto es muy sencillo. Ustedes de plano no hacen lo que yo les digo. La tercera cosa es tan importante cuando pensamos acerca del fundamento. Si queremos cimentar bien la gente, ¿verdad? Con las verdades que transforman, es porque estamos, ¿verdad?, enseñándole a la gente a poner la palabra por obra en su propia vida. Que clamemos a Dios, Señor, danos la sabiduría, que ayudamos a la gente a aplicar la palabra de Dios a su vida, de tal forma que no solo, ¿verdad?, están en la intimidad con Dios, no solo están oyendo la palabra de Dios, pero que están experimentando el poder que hay en la palabra de Dios. Porque luego Dios desea que seamos hacedores de la palabra y no únicamente oidores. Ahora, seguimos, si podemos regresar nuevamente a la... Ahora, si pensamos cuando pensamos ahora que levantamos conforme el orden divino, es que Dios, ¿verdad?, quiere que levantemos discípulos. Y si vemos en el Evangelio de Juan, luego el Evangelio de Juan nos habla de las mismas tres características que ya hemos visto aquí en Lucas 6, de 46 a 49. Y la clave es que el discípulo es aquel que permanece. Y si decimos, ¿verdad?, aquí, entonces, ¿qué relación ahora tiene eso con la persona que viene a Cristo, a la persona de Cristo? Siento que, como dice la Biblia, dice, como el Padre me ha amado, en Juan 15, versículo 9, así también yo os he amado. Y dice, permaneced, ¿qué?, en mi amor. Entonces eso es como la primera plomada que vemos, ¿verdad? Que la doctrina sana, las doctrinas leche, lo que es el fundamento de nuestra vida, nos ayuda a permanecer en primer lugar en amor. Que estamos creciendo en esa relación íntima con Dios, en las relaciones con los demás. Empezamos a ver el poder del amor en la familia, con nuestros amigos y dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 13, versículo 35, Juan 13, versículo 35, dice, en esto conocerán que todos que son mis discípulos. Pero ¿cuál es el distintivo? Es el amor. Si tuvieres amor los unos hacia los otros. Luego pasamos ahora nuevamente entonces el segundo, el que me oye. El discípulo que está creciendo en la palabra de Dios. Y ese es uno que conocemos bien. Juan 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, porque permanezcan en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué?, mis discípulos. Entonces, ¿qué? La segunda característica, la sana doctrina, la doctrina leche, lo primero que enseña es que la persona ha de permanecer en la palabra. Y es otro distintivo, la palabra de Dios en nuestra vida. Y la tercera característica que luego que vemos es, y las hace. Luego la Biblia dice, en Juan 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué?
lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vemos ahí que llevemos mucho fruto cuando permanecemos en Él. Pero luego, en Juan 15, versículo 8, una vez más, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Entonces lo que quiero que vean es que cada vez que luego que enseñamos, si regresamos nuevamente entonces vemos así, si podemos definirlo en el buen fundamento, siempre tiene tres distintivos, como tres características sobresalientes que podemos, ¿verdad?, decir con tres palabras sencillas: amor, palabra y fruto. Y luego siento que es como una plomada que podemos sacar para medirnos. Si digo que estoy siendo edificado bien, si Dios está restaurando la realidad del orden divino a mi vida, entonces ¿qué? Yo veo, ¿verdad?, que mi comunión con Dios es una comunión creciente. Yo veo, ¿verdad?, que en mi vida que hay más hambre y sed por Él. Yo veo que también estoy creciendo en la palabra. Señor, yo quiero conocer tu palabra más y más. Y luego, ¿qué? El fruto. El fruto, cuando permanecemos en Él, es el resultado natural, ¿verdad? Pues yo puedo sacar la plomada para ver cómo voy. Me mido a mí mismo, estoy creciendo amor, estoy creciendo en la palabra, estoy llevando fruto para la gloria de Dios. Luego lo que sigue allá arriba, la última como fila allá arriba luego es la experiencia de lo que dice Juan 14 versículo 6. Yo soy, ¿verdad?, el camino. Sabemos que la Biblia traza muy bien que el camino aún más excelente que es el camino de amor. Luego, ¿qué? Yo soy la verdad. ¿Verdad? Que estamos permaneciendo en Él y estamos conociendo a Él no solo como el camino, sino también como la verdad. Y luego, otra palabra que define muy bien el fruto es que es vida. Es vida, ¿verdad? Cuando experimentemos vida, eso es lo que damos. El fruto es la manifestación, ¿verdad?, de vida. Es la manifestación de una planta saludable. Es la manifestación de alguien que está creciendo bien. Es alguien que tiene, ¿verdad?, un buen fundamento. Entonces ahora pasamos a la que sigue. Entonces quería como resumirlo porque todo lo que estamos viendo es algo que no se ve. No estamos hablando ni del edificio. Estamos hablando de todo lo que está debajo del suelo. Lo que Dios está forjando, ¿verdad?, en lo íntimo de nuestro ser. Entonces ahora la Biblia nos dice, y si pasamos a leer en Hebreos 6, la Biblia dice, ahí, Hebreos 6, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, y aquí es el fundamento, ¿verdad? No echando. Entonces, ¿cómo empezamos? La Biblia nos dice claramente lo que debemos empezar en el principio. Si decimos, ¿dónde empezamos con ese asunto del orden divino? Bueno, hay que empezar donde Dios empieza, y Dios siempre empieza con el fundamento. Y entonces aquí nos dice, habla de 7 doctrinas fundamentales que forman ese fundamento. Y la primera que conocemos, ¿verdad?, es la doctrina de Cristo. ¿Quién es? La persona de Cristo. Luego, la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Luego, la fe en Dios. Luego, la doctrina de bautismos. Luego, la imposición de las manos. Luego, la resurrección de los muertos. Y luego, el juicio eterno. Y muchos andan preguntando, dice, ¿qué debo enseñar primero? Quiero discipular a la gente, ¿qué debo enseñar a la iglesia? Y si no hemos enseñado así, entonces, y a veces enseñamos otras cosas que son bonitas, y la gente a veces sí recibe bendición,
Pero estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la novia de Cristo, estamos hablando de un modelo no establecido por hombres, sino es la idea de Dios. Dios es el arquitecto que no tiene igual, ¿verdad? Él es quien sabe cómo hacerlo. Yo no tengo que inventar, tengo que decir, me parece mejor esa doctrina, que yo debo enseñar eso, o debo enseñar aquello. No, yo tengo que seguir fiel al modelo que me da aquí. ¿Bien? Y a veces decimos, pero así de fácil, así de fácil. Porque otra vez no echando, otra vez que el fundamento. Y veo hoy en día una carencia tan grande de esas verdades así fundamentales en la iglesia en general. Y veo a veces que, como les dije al principio, que uno tiene que llegar para derribar, para quitar, luego cosas, luego que no tiene fundamento, creencias y tantas cosas, y cómo cuesta. Pero qué hermoso es que cuando ya uno dice, no, es que, Señor, dame gente nueva. Qué hermoso es trabajar con la gente nueva, porque uno puede empezar bien. Uno puede establecer la gente, ¿verdad? Así bien desde el principio. Y siento que una de las cosas que cuando menos que Dios viene retándome es que Marcos empieza a creer por más gente nueva, aún en la iglesia donde vas por gente nueva. Porque a veces les hablo sinceramente, a veces me canso de trabajar a veces con un fundamento que está mal puesto. Ay, eso es tan difícil y digo, Señor, que hay tantos lugares donde no hay obra. Utiliza su iglesia, Señor, para levantar más obras. ¿Cuántos lo creen? Dios nos quiere usar para levantar más obras. Con gente nueva ahí, donde iniciamos bien, donde construimos conforme a ese modelo tan hermoso. Ahora, ponía cada doctrina así a lo largo, porque luego en cada doctrina, luego vemos que, por ejemplo, la doctrina de Cristo, siempre, ¿verdad? Al conocer esta doctrina, ¿qué? Me encamina a la persona de Cristo. Vengo más y más a Él porque yo empiezo a entender cómo es Él. Que es Dios, que es hombre, y empezamos a aprender más y más de Él, y amamos más a Él. Entonces venimos a Él con más pasión, con más conocimiento. Luego vemos también que estamos aprendiendo los principios de Cristo. Lo que la Biblia dice acerca de su divinidad. Lo que la Biblia dice acerca de su humanidad. Lo que nos dice acerca de nuestro Salvador que no tiene igual. Y luego empezamos a ver que eso transforma la manera que vivimos. Empezamos a ver la forma, Señor, muéstrame, ¿verdad? Cómo aplicar esa palabra a mi vida. Empezamos a entender que eso trae reposo a nuestra vida, estabilidad a nuestra vida. Y que sigue, luego no es algo que únicamente aprendemos, sino es una cosa que experimentamos. Es una cosa que vivimos. ¿Ven? O sea, a veces si hablamos así de manera teórica, no sé si decía la palabra, pero se decía, entonces, si la gente no está experimentando, si no está poniendo la palabra por obra, si no está haciéndola, entonces el fundamento está bien. Todo lo que Jesús decía, ¿verdad? El hombre que levanta su casa sobre la roca es aquel que viene a mí, el que me oye y el que hace las palabras que les estoy diciendo. Y toda la doctrina es la doctrina de Cristo. Venimos a Él, oímos la palabra de Él, la estamos poniendo por obra y descubrimos que esa palabra, cómo nos transforma, cómo trae estabilidad en nuestra vida. Cómo nos ayuda a enfrentar los tiempos tan difíciles. Y sabemos que luego que Dios va a poder levantar una casa tan gloriosa sobre ese fundamento porque está comprobado. O sea, esas son doctrinas probadas y comprobadas. Aleluya. No fallamos cuando edificamos conforme a ese modelo. Y sé que, ¿verdad? Que hemos oído acerca de eso por años. Pero lo que sentí de parte de Dios solo es refrescarlo. ¿Ven? Porque a veces buscamos
a veces un mensaje y dices, oh, es que voy a compartir eso y cuando dices, pero la persona ni sabe, ¿verdad? Los primeros rudimentos. Ahí es donde quiero que empieces. Entonces, está relacionada con esas tres características, ¿verdad? La fe en Dios me hace crecer en amor. La fe en Dios me hace crecer en la palabra. La fe en Dios me hace crecer en fruto. La doctrina de bautismo es igual. La doctrina de la resurrección de los muertos me hace crecer en amor. Me hace crecer, ¿verdad? En la verdad. Me hace crecer en fruto para la gloria de Dios. Aleluya. Ahora, entonces pasamos al siguiente. Ahora, ¿cómo lo enseñamos? Entonces Dios nos muestra claramente lo que enseñamos en el principio. Y una vez más quisiera recalcar que estoy únicamente abarcando el principio. Reconozco que hay más, pero si pensamos, ¿cómo empezamos? Entonces ahora sabemos lo que Dios quiere que enseñemos, pero luego el cómo es muy importante también, y creo que la Biblia dice en Isaías 28 de 9 a 10, el cómo hacerlo. Ahí dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? A los arrancados de los pechos, porque, y aquí viene, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá. En otros, que no hay atajos. Por eso cuando uno está poniendo bien el fundamento, no puede hacerlo en una semana, no puede hacerlo de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que tomar tiempo, es como texto tras texto, ¿verdad? Es como versículo bíblico tras versículo bíblico, es principio tras principio, es como una regla, un principio tras otro principio, y que vamos con paciencia, vamos con calma. Porque a veces, si se dan cuenta, hay una abundancia de discipulados. Pero luego el discipulado se hace, dice, aquí son 10 lecciones, en 10 semanas, boom, uno termina. Pero la cosa es que uno va a captar un tantito solamente en 10 semanas. Entonces, como un arquitecto perito, uno está diciendo, bueno, Señor, gracias que me ayudas a cimentar bien la doctrina de Cristo. Ayúdame a cimentar con paciencia el arrepentimiento de las obras muertas. Y así es el cómo. O sea, no podemos correr con eso. Hay un precio. Por eso Pablo decía en el principio, yo trabajo combatiendo, luchando para presentar cada hombre perfecto en Cristo. Y así es. Es un trabajo, no es algo fácil. Requiere una visión clara de lo que estamos haciendo. Requiere que la gente capte la visión. Y yo veo que una vez que la gente capte la visión, yo quiero un buen fundamento en mi vida. A veces personas no lo quieren porque no lo ven. Entonces tenemos que involucrarlos en eso. Mire, es un proceso hermoso donde estamos experimentando la transformación en nuestra vida a través de la enseñanza, ¿verdad? Estamos viendo fruto, estamos viendo el crecimiento de amor en nuestra vida, estamos creciendo en el conocimiento de la verdad. ¿Y qué hay? No, hombre, es entusiasmo, como una pasión por la misma palabra, porque están viviéndola, están experimentándola paso tras paso, un poquito aquí y otro poquito ahí. A veces yo sé que vivimos en un mundo donde queremos todas las cosas ayer. Y si no nos llega ayer, estamos frustrados y dice, ¿por qué? Es que yo quisiera crecer. Pero hay un precio. Hay un precio. Ninguna persona que sabe, ¿verdad?, acerca de la construcción va a pensar, no, es que de la noche a la mañana podemos levantar algo. Sí se puede, pero cuando viene el día malo, cuando vienen las inundaciones, cuando vienen doctrinas contrarias, cuando vienen tantas cosas que estamos viviendo hoy en día, la casa no permanece. Y queremos levantar, ¿qué? Casas que permanezcan, amén.
Ok, pasamos a ya voy terminando. Al siguiente. Ahora, ¿cuál es la actitud esencial que impartimos en ese proceso? Y otra vez es una cosa que conocemos bien, pero siento que la actitud esencial aquí es lo que vemos en Hechos 17, versículo 11. Dice, y esos eran que más nobles. ¿Por qué? Que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Perdóname, pero yo veo personas que cualquier cosa que escuchen hoy en día es como si fuera la verdad y uno dice, pues ¿dónde dice la Biblia eso? No, es que fulano de tal lo dijo, es muy ungido, como Dios lo usa, ya ves el tamaño de su iglesia, pero dice, no, ¿verdad? Somos más nobles, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Que cimentamos bien en el orden divino, siempre van a reflejar esa actitud. Que escuchen, ¿verdad? De quien sea, de la persona más ungida sobre ese mundo. Y dirá, no, es que estoy recibiendo la palabra, pero yo quiero comprobarla. Yo quiero escudriñar las escrituras para ver si es así. Y empiezan a comparar texto con texto, empiezan a buscar aquí, y como hay un hambre para verificar que así es, no para cuestionar, ¿verdad?, la autoridad de la persona, sino es algo de nobleza. Y la gente que Dios está levantando en ese tiempo es gente noble. La gente noble que recibe la palabra con hambre, con diligencia. Y por favor, hermanos, ¿verdad?, que no perdamos esa característica. Que decimos, es que yo sé cuántas veces he oído esta enseñanza, cuántas veces que he oído esta palabra. ¿Y dónde está la solicitud? ¿Dónde está como ese hambre? Dice, no, es que si Dios nos vuelve a enseñar eso es porque la necesitamos. Es porque es algo que de plano necesitamos volver a repasar y recibimos esa palabra con diligencia, empezamos a comprobar ese texto, empezamos a ver cosas que no hemos visto antes y luego, ¿qué vemos en la gente? No, hombres, llegan y luego dicen, hermano, ¿me permite compartir algo que Dios me mostró en la enseñanza de la semana pasada? Y a veces una cosa sencilla, pero es una palabra viva por la persona. Y dice, no, es que, cómo me gocé en esa palabra. Pero a veces si vemos la palabra, bueno, es una palabra buena, que es una palabra sana, y la oímos, y hay. Pero entonces ya dejamos de ser nobles. Los nobles que reciben la palabra con diligencia, la reciben con solicitud y empiezan a decir, no, es que yo quiero verificar eso. Dice el hermano Daniel dijo, ¿verdad?, que eso es así y no tenía tiempo de buscar la cita, pero ahora voy a buscar la cita, voy a leer el contexto donde viene la cita, luego voy a compararlo con otras referencias cruzadas y, no, hombres, uno empieza a disfrutar de la comunión con Dios y siente que Dios me está hablando, Dios me está iluminando. No, hombres, cuando los discípulos empiezan a vivir así, no, hombres, qué glorioso. Qué glorioso es eso. Luego también otro texto, ¿verdad?, que en Proverbios 2, de 1 a 5, dice, hijo mío, ¿verdad?, si recibes mis palabras, como algo muy parecido a los de Berea, y atesoras mis mandamientos dentro de ti. O sea, ¿hemos dejado de atesorar las palabras? Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, si alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, la procuras como a tesoros escondidos, entonces. Y hermanos, eso es la actitud que impartimos. Cuando enseñamos, ¿verdad?, conforme al modelo de Dios, estamos, ¿verdad?, impartiendo eso, porque eso es lo que vivimos. Eso es lo que practicamos, que enseñamos, estamos precisamente atesorando la palabra de Dios.
pasando tiempo con Él, ¿verdad? No tanto para quizás sacar un mensaje, sino pasando tiempo atesorando su palabra, clamando, Señor, dame inteligencia, dame entendimiento, dame sabiduría en cuanto a esa palabra. Y eso es lo que impartimos a la gente. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Estamos viviendo en los tiempos donde dice la Biblia en Proverbios 14:15 que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado es, ¿verdad?, como la gente de Berea, la gente que recibe la palabra con solicitud, que la comprueba, ¿verdad?, que la escudriña, que la busca, ¿verdad?, que clama a Dios. Y termino aquí con algo que contamos en todo ese proceso. Desde el momento que empezamos a poner el fundamento, que empezamos a edificar encima, y siento que la clave de la restauración luego es que la Biblia dice, en los últimos días, así dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y estamos viviendo en qué? En los últimos días. Pero muchas veces cuando pensamos en el derramamiento del Espíritu Santo, pensamos en un culto glorioso cuando sí se derramó el Espíritu Santo y decimos, no, gloria a Dios que estamos viviendo. Pero eso es los últimos días, no define ni un momento ni un día, dice los últimos días. ¿Contamos con qué? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Y de la realidad del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, donde luego dice, y después de eso derramaré mi espíritu sobre todo carne y profetizarán. Bueno, quisiera leer, porque termino con lo que dice en Joel 2, 23 a 29. Porque qué tan difícil será, ¿verdad?, poner el fundamento sin la realidad de lo que profetizó Joel, de la realidad, ¿verdad?, nuestra de hoy en día. Porque dice, empezando versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. ¿Cuántos creen que Dios está derramando la lluvia sobre nosotros? Yo lo creo. Yo lo creo firmemente que Dios lo está haciendo aquí en México. Hombres, ¿y qué hace la lluvia? Refresca la palabra de Dios, ¿verdad? Nos bendice, nos levanta, nos anima. La realidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda, que nos enseña, que nos ilumina, ¿verdad? Amar más y más al Padre y al Hijo, aleluya. Que glorifica al Hijo, que nos muestra más y más cómo es Él. Pero me gozo mucho porque dice, y las eras se llenarán de trigo, aleluya. Y los lagares rebosarán de vino y aceite, aleluya. Y os que restituiré. ¿Y cuál es la clave para la obra de restitución? El derramamiento continuo del Espíritu Santo. Dice, los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio, ¿verdad?, de Israel estoy yo. Y yo creo que estamos conociendo, aleluya, que está en medio de nosotros, ¿verdad?, el Dios poderoso, aleluya. Entonces eso no hace, ¿verdad?, cuando hablamos de la restauración del orden divino, algo mecánico. Es algo dinámico, es algo real, es una vivencia, aleluya, porque Dios se está manifestando. Yo estoy en medio, aleluya. Cuando pasan los años ya tengo anteojos que me ayudan a ver desde lejos, pero a veces me empiezan a hacer que las palabras bailen. Entonces dice, y que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Los últimos días. Dios, no hemos llegado al fin de los últimos días. Pero lo que quisiera decir aquí es eso, que parte tan importante de ese fundamento es lo que vemos aquí, que luego vemos que la gente empieza a descubrir que pueden oír de Dios. Por eso dice que sobre todo carne y profetizarán. ¿Qué? Quiere decir que la persona está escuchando la voz de Dios. Y luego está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice. Así dice el Señor. Y qué ánimo, ¿verdad? Entra en la vida de una persona cuando ya se da cuenta que, es que Dios me está hablando. Yo soy oveja y la oveja habla, ¿verdad? Mi pastor me habla. El pastor habla a las ovejas y las personas empiezan a vivir eso, la realidad de oír así de parte de Dios. Empiezan a experimentar así el fluir del Espíritu Santo en su vida. Y todo eso es algo que vemos que Dios viene impartiendo cuando estamos poniendo el fundamento, ¿verdad? ¿Verdad? Quizás primera parte de ese del orden divino. Así que la gente está viviendo eso, están recibiendo el Espíritu Santo, están hablando en otras lenguas, los jóvenes ya tienen visiones y así los ancianos sueños y las personas están escuchando de Dios, están declarando la palabra y la iglesia que se edifica. Aleluya. La iglesia crece. Y es algo contagioso. Mi hija vive muy cerca de donde hubo un incendio muy terrible en el estado de Colorado. Y me di cuenta como nunca porque ella tenía que salir. Y es algo contagioso. Mi hija vive muy cerca de donde hubo un incendio muy terrible en el estado de Colorado. Y así una forma tan sistemática que bendiciones. Dios, pero eso sí. Bueno, y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hablamos en el principio, ¿verdad? Que Dios quiere que vayamos a la perfección, pero ¿quién nos da el permiso? No nos da el permiso el pastor. No es porque yo pienso que ya estoy listo, es Dios. Y esto haremos ¿qué? Que vayamos hacia la perfección si Dios en verdad ¿qué? Lo permite. ¿Y qué es la cosa que Dios va a inspeccionar con cuidado en nuestra vida?
¿Cuál es la cosa que Dios va a inspeccionar en la iglesia con mucho cuidado? El fundamento. El fundamento. Queremos presentar cada hombre perfecto delante de Dios, pero hermanos, si no edificamos conforme al modelo, nos engañamos. ¿Cómo es que Dios, como el arquitecto de arquitectos, nos va a dar el permiso para decir, bueno, me caes muy bien, estás echándole tantas ganas y tantos kilos, aquí está el permiso? Porque Él sabe que el enemigo vendrá y va a hacer estragos y que cuando cae la casa, el daño, sufrimiento, heridas que suceden, y a veces es porque no hemos edificado bien. Buen día, bendiciones. Por medio de esa grabación les mando un saludo cariñoso y un abrazo, por supuesto, a distancia. Pues que Dios les siga bendiciendo y prosperando en todo lo que hacen. El hermano Ricardo me pidió que orara por ustedes y la convención en línea, y con mucho gusto lo haré. Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar, Señor, pido por estas reuniones, Señor, como dice tu palabra, que de tu presencia en cada hogar, en Señor, cada casa, Señor, que sea tu presencia que está trayendo tiempos de refrigerio, aunque en este momento no podemos estar juntos, Señor, pero no sabemos que eso no va a limitar lo que hará tu Espíritu Santo en el corazón de cada persona que está escuchando y viendo los mensajes. Pedimos, Señor, a través de ese tiempo, Señor, que sigue, Señor, cumpliendo todas las cosas, Señor, para que, Señor, ahí, como dice tu palabra, que Cristo está retenido hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas suceden. Sigue restaurando las cosas que faltan. Señor, anhelamos, Señor, que tú vengas y Señor, aún en este tiempo que sigues manifestando tu gran poder. Padre, te pido, Señor, Señor, que la fe de cada oyente en cada iglesia sea fortalecida, que los oídos, Señor, espirituales sean bien afinados para oír claramente lo que tú estás diciendo día con día. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo está hablando, Señor, cada día. Señor, ayúdanos a ser atentos a lo que estás diciendo. Señor, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que la fe